Sí, y ahora voy a compartir de la otra manera, la manera de la primera vez, a ver si tenemos el puntero y a ver si se puede compartir bien. Plasticidad, Pregunte. plasticidad sináptica no tiene nada que ver, no con organización psicomotriz y no entra en lo que vamos a ver ahora. Organización psicomotriz es otro proceso donde también ocurre plasticidad sináptica, pero no tiene que ver con el tema de hoy, no entra para el tema de hoy, lo vamos a ver en la próxima clase o en la siguiente, supongo, no, en la siguiente, supongo. Yo para saber nada más, para llevar un orden. Está perfecto porque en general se ve antes de ver esta clase, por ejemplo, sea en la clase 2 o 3, pero ya saben que yo no doy las mismas clases todos los años y este año se me ocurrió modificarla, modificar un poco el orden, ¿sí? Ok, es para llevar un orden nada más. Está perfecto, sí, está perfecto. Por ahora seguimos con la misma manera que teníamos de trabajar, que les voy anunciando los contenidos y ustedes, estudian de eso. Ok. Bien, vamos a compartir pantalla. A ver. Profe, ¿puedo decir algo con respecto a lo que usted dijo recién, que cada vez nos quejamos más? No, porque te vas a quejar. No, pero no de la clase en sí, sino de todo esto, explicar un poco, ¿no? Es todo por computadora y son tantas horas que uno está conectado que Sí. no es una queja ni para usted ni para la materia en sí, es la cantidad de horas que uno pasa conectado, estudiando y algunos hasta trabajando. Desde ese lugar era solo la aclaración. Sí, Jimena, está todo bien y yo te puedo asegurar, después de mucho trabajo y mucha terapia y mucho dinero también en la terapia, no lo tomo como algo personal, no te preocupes. De hecho, yo estuve desde la mañana hasta hace un rato haciendo sesiones, tuve 2 presenciales que eran inevitablemente necesitaban ser presenciales y todas las demás pantallita, así que cada vez necesito más de estos anteojos, etcétera. Bueno, en fin, se entiende y por eso es importante también poder hacer cortes en el medio de la actividad, es fundamental. Antes el corte estaba al salir de la oficina, al buscar comida, al levantarse a tomar un café. Hoy esos cortes no están. Al volver del trabajo, al ir al trabajo, esos cortes no están y los necesitamos. Nuestro psiquismo los necesita. Por lo tanto, como no están, los tenemos que generar. ¿Sí? Bien. Eso también tiene que ver con nuestra actividad. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sistema nervioso, neuronas. Bien. Sí. ¿Y me ven a mí también? Todo negro. No. Bueno. Ahora no, profe. Bueno. Ahora sí. No. Bueno, esperen, hay algo que se llama delay, ¿sí? Demoran los datos en viajar, los datos viajan en paquetitos y a veces se amontonan, a veces, bueno, pasan muchas cosas con los datos. Y a veces llegan unos antes que a otros. Bueno, vamos a retomar tema de la clase anterior que habíamos visto sistemas de protección y habíamos terminado con neuronas espejo. Creo que el día ese de la clase, que estaba empezando a relajar un poco y entré a Instagram, a mí me gusta mucho el teatro, creo que todo estudiante de psicología y psicólogo psicoanalista debe ver mucho teatro, hace bien en todo sentido, y es útil además, pero hace bien. Lo que sí, yo no voy a estar viendo los chats en este momento, ¿sí? Disculpe, profesor, yo soy profesora de teatro, soy licenciada en Arte y Ciencias del Teatro. Bien, ¿tu nombre? Jara Natalia. Ok. Bueno, estaba viendo Jara, yo me estoy haciendo panza de Teatrix las últimas semanas. No es para hacerle propaganda, porque hay hasta páginas con teatro
gratis también. Pero bueno, vi este anuncio, ¿sí? En Alternativa Escena. Teatro y neurociencias, el rol de las neuronas espejo. Dije, bueno, esto es de ahora, ¿eh? Era un curso que están haciendo de formación actoral donde se aplican los conceptos de neuronas espejo y otros conceptos de neurociencias. Yo muchas veces sostuve medio irónicamente, medio en serio, medio en broma, que la formación académica, principalmente la formación en la facultad, va en contra de la formación cultural muchas veces, y creo que como psicólogos y psicoanalistas es importante que tengamos formación cultural. No sería este el caso, porque está como que se juntan, ¿no? Nada, era una curiosidad que les traje y va a pasar, ojalá, con temas que vean en esta materia en la que viene, va a pasar que van a estar en alguna reunión y van a decir, sí, por supuesto, y van a poder opinar de eso. Les sigo vendiendo la materia. Bien, vamos a hacer plasticidad sináptica. ¿Desde qué enfoque los vamos a ver? ¿Desde qué, teniendo en cuenta qué ideas y conceptos? Como siempre y como en todos los temas, el enfoque biopsicosocial. Teniendo en cuenta que va a ser una de las conclusiones, pero el mensaje que les quiero transmitir con este tema, que la experiencia permite modificar la sinapsis, posibilitando la plasticidad, y que la plasticidad sináptica se relaciona con la terapia psicoanalítica y con toda terapia psicológica y con toda terapia en general también, ¿sí? Porque incluso hasta con una terapia, como decimos la otra vez con Iris, kinesiológica, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a ver algunas cosas que ustedes ya deben saber, tienen que saber, saben, digamos, no sé si notaron esa gradación ascendente, de temas, pero vamos a hacer un repaso muy por arriba y lo que les voy a pedir es un poquito de paciencia. ¿En qué sentido? Algunos temas vieron, otros no, les va a parecer algo aburrido, van a decir, ¿para qué me sirve esto? Todo va a desembocar en algo que no solo lo tienen que hacer porque les va a venir bien saberlo, ¿sí? Pero para eso hay que empezar el recorrido por algún lado, y aunque al final de todo hablemos de plasticidad sináptica y tal vez no recuerden mucho qué es una mitocondria, vamos a hablar de eso igual, porque es parte del camino y en ese camino se va construyendo el aprendizaje. Bien. Vamos a ver si funciona el puntero. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven el puntero? Sí, se escucha. ¿Ven el puntero? Sí, sí, Vamos se ve. todavía. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien que diga. Una célula. Una célula. Sí, una célula. No es una neurona, es una célula. ¿Sí? Desde afuera hacia adentro. Membrana, bicapa lipídica, membrana plasmática o membrana celular. ¿Sí? Citoplasma, núcleo, nucleolo, ¿sí? Las organelas dentro del citoplasma, mitocondria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granular. El retículo endoplasmático granular es como liso pero con ribosomas. También puede haber ribosomas libres en el citoplasma. Aparato de Golgi. Por en algún lugar hay centríolos y usos, ahora los vamos a ver mejor. Esto es una célula, ¿sí? La mitocondria genera energía por el ATP, se supone que era en su momento una célula especializada, se asoció por el camino evolutivo y fue parte, es parte de organelas como organela de todas las células, o casi todas las células. ADN en el núcleo, síntesis de ARN
a partir del ADN en los ribosomas. Recuerdan más o menos todo lo que implica cuando hablamos de célula. Esta es la membrana celular, bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque las moléculas del lípido se disponen con la parte afín al medio acuoso hacia afuera, hacia el medio intercelular y hacia el medio intracelular, las partes anfipáticas hacia adentro. Las membranas están surcadas por canales, muchas veces, que tienen que ver con el transporte de iones, y además, sobre las membranas y en el espesor de las membranas hay proteínas, algunas de las cuales funcionan como, yo muchas veces les digo, carteles, que tienen que ver con todo el conjunto de antígenos, que es todo lo que implica el sistema de identificación celular, digamos, ¿sí? Bien. Las células tienen cierta especialización. En este caso estamos viendo una célula que se especializa como neurona. Ya vimos todo lo que es la neurogénesis. La neurona tiene un cuerpo celular, tiene un axón y en el extremo del axón tiene dendritas. Este es el típico dibujito de la neurona, ¿sí? Pero hay neuronas que tienen dos axones, donde el cuerpo está en el centro. Acá también está en el centro, pero hay un axón que se divide, ¿sí? Hay distintos tipos de neuronas con distintas formas de cuerpos y de axones también. Las dendritas ubicadas en el extremo del axón y alrededor del cuerpo, como unos rayitos de sol. ¡Ay, qué divertido! Bien. ¿Qué más? Les comentaba en algún momento, y ahora vamos a empezar a ver lo que es el impulso nervioso y primero el potencial de acción, en lo que es la bicapa lipídica, ¿sí? Tienen canales de proteicos en general atravesando esa membrana, por los que circulan iones. ¿Qué son los iones? Son moléculas de sustancias en general, sales y minerales, que están cargadas positivamente o negativamente. Si están cargadas negativamente, quiere decir que tienen un electrón de más. Si están cargadas positivamente, quiere decir que tienen un electrón de menos, ¿sí? 1 o 2, ¿sí? O 3 incluso. Bien. Vamos a ver algo que se llama despolarización, un potencial de acción en el pico de la despolarización y una repolarización que vuelve a lo que se va a llamar un potencial de reposo. Vamos a ver qué significa todo eso. Acá estamos viendo un axón, ¿sí? Un corte transversal dispuesto horizontalmente de un axón. Y si viéramos el interior, vemos que está cargado negativamente respecto del exterior. ¿Qué quiere decir? Que acá hay más, hay más iones y acá hay más cationes. ¿Qué quiere decir? Acá hay más moléculas cargadas negativamente y en el medio extracelular hay más carga positiva alrededor de la membrana del axón, ¿sí? ¿Esto por qué ocurre? Porque hay principalmente algo que se llama bomba de sodio, ¿sí? Que hace que haya más potasio que está cargado positivamente en el medio extracelular. Entonces, como salen cargas positivas, lo de afuera queda más positivo que lo de adentro. Quiere decir que el exterior es más electropositivo que el interior, que es más electronegativo que el exterior. ¿Me explico? ¿Me explico hasta acá? Sí. ¿Está? Sí. Buenísimo. Sí, sí.
Vamos paso a paso porque es importante conocerlo. Conocer bien cada momento. ¿Qué ocurre? Cuando hay algún estímulo, por estímulo a nivel de sensores o sea, receptores o por neurotransmisores, ocurre una despolarización de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia el balance eléctrico. Lo que era negativo se vuelve positivo y lo que era positivo se vuelve negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se activan mecanismos que hacen que ingrese sodio al medio intracelular. Entonces, como lo que estaba positivo empieza a ingresar acá, acá se empieza a volver positivo, y como lo positivo estaba acá, acá se vuelve negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Es una cuestión de balance, ¿eh? ¿Lo puedo volver a repetir? Sí. Al principio, ¿qué tenemos? Tenemos que hay más carga positiva afuera y más carga negativa adentro. Sí. ¿Sí? Cuando hay cierto estímulo en los receptores o por neurotransmisores, se despolariza la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Se producen ciertas reacciones que hacen que ingrese sodio cargado positivamente al medio intracelular, hacia el interior del axón. Como entran cargas positivas hacia el exterior, desde el exterior hacia el interior se vuelve positivo. ¿Sí? Sí. Y el exterior que perdió, como perdió cargas positivas, se vuelve negativo. ¿Se entiende? Ok. Profe, sería como cuando tenemos una soga y le hacemos un movimiento, una soga atada a un extremo y le hacemos un movimiento y genera una ondulación. O sea, No, eso viene después. pero sería eso, o sea, lo que genera al despolarizar y polarizarse. No. Eso es una medición de las ondas de despolarización y repolarización. Está bien lo que decís, ¿sí? Pero esa es la sinusoidal, pero es la medición. Estamos hablando del fenómeno electroquímico adentro de la neurona. ¿Está? Pero es un proceso de inducción causado por un iodo, ¿no? Sí, también. Sí. Se entiende entonces, ingresan sodios positivos hacia adentro. Como entran positivos, entran muchos positivos, entonces deja de ser negativo. Pero esos positivos que estaban afuera y ahora están adentro, ya no están más afuera. Entonces se hace al revés, se queda negativo lo de afuera y positivo lo de adentro. Es simple. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso se llama despolarización. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, sí, quedó. Ok. Bien, ahora se entiende. Bien, buenísimo. Ese fenómeno va ocurriendo desde el cuerpo hacia el extremo distal de la neurona. ¿Está? Ahora lo vamos a ver que se mide, como decía la compañera recién. ¿Qué ocurre? Esto ocurre. ¿Sí? Miren, un GIF animado les encontré. Esto es lo que va ocurriendo. ¿Sí? Desde el cuerpo de la neurona hacia el extremo del axón. ¿Está? ¿Qué es lo que ocurre en esta secuencia? ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre a través, ustedes lo ven acá todo seguidito, pero en realidad, esta es la teoría más abstracta, en realidad la conducción se denomina saltatoria. ¿Por qué se denomina saltatoria? Porque ocurre a través de la vaina de mielina, que tiene momentos donde ocurre la despolarización de la membrana, que se llaman nódulos de Rambier, donde ocurre el potencial de acción, este cambio en la polaridad de la membrana, ocurre donde no hay vaina de mielina. ¿Sí? Por eso se dice que es saltatoria. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces tenemos dirección del impulso nervioso desde el cuerpo, de la neurona hacia lo distal, ¿sí? De manera saltatoria a través de la vaina de mielina. La vaina de mielina que funciona, momento, ahora va,
que funciona. Che, yo cuando digo momento así me escucho re antipático, pero es tranqui, no lo digo, no es mi intención, ¿eh? La vaina de mielina es esa conjunto de sustancias, digamos, que rodean al axón y producen, tienen ese efecto de aislante, como ocurre con el plástico y los cables, y hace que justamente la transmisión nerviosa pueda ser más rápida, y esto tiene que ver con la maduración neuronal, porque la despolarización ocurre solo en unos sectores y no en todos, por eso puede propagarse más rápidamente. ¿Se entiende todo esto? Sí, profe. Sí. Profe. Había una pregunta por ahí. No, era esto. Yo quería saber si la vaina era isolante, porque leyendo yo pensaba que la vaina, na verdad, era un material conductor que ayudaba a conducir más rápido, pero es al revés, ella isola para conducir más rápido. Exactamente. Aísla, como dijiste vos muy bien, para conducir más rápido. ¿Por qué? Porque está bueno, la despolarización ocurre en algunos sectores, no en todos. Ocurre acá, ocurre acá. Acá lo estamos viendo sin la vaina de mielina, como si fuera la parte teórica abstracta, digamos, de despolarización y repolarización. ¿Está? Pero en la realidad ocurre en los lugares donde no hay vaina de mielina. La vaina de mielina posibilita que la conducción nerviosa del impulso nervioso sea más rápida. Posibilita que la conducción sea más rápida, pero es aislante. Como es aislante y no está, y hay solución de continuidad, ¿sí? Justamente lo que posibilita es que el fenómeno de despolarización ocurra en algunos sectores de manera saltatoria y por eso es tan rápida. Este fenómeno de despolarización es el viejo y conocido potencial de acción. ¿Estamos? ¿Ya está? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Es aleatorio, ¿no? En donde, digamos, despolariza la vaina. No, no es aleatorio. Va en este sentido, desde el cuerpo, en la dirección, desde el cuerpo de la neurona hacia el extremo del axón. No, eso sí, pero en donde la vaina no, o sea, la vaina de mielina no está y puede hacer el salto dentro de lo que es el axón. Es aleatorio, no siempre corta en el mismo lugar. Ah, claro, sí, no es que está cada tantos milímetros, no, depende de las neuronas, depende de los axones. Sí, exacto. Sí. No creo que... Habría que ver ese tema de las proporciones y la estructura áurea, etcétera, pero no desconozco. Bueno. Las personas que tienen convulsiones. No. No tiene nada que ver con el tema de la mielina. No. Pero cuando hablamos de mielinización, y ténganlo en cuenta para cuando veamos lóbulo prefrontal, la mielinización, ¿desde dónde se genera la vaina de mielina? Esto lo vimos un poquito al pasar. De las células gliales. Las células gliales son células que acompañan a las neuronas, ¿sí? Como tejido de sostén por un lado, y algunas de ellas son las que generan justamente la vaina de mielina, ¿sí? Por ejemplo, las células de Schwann, ¿sí? Que son células gliales o de la glía que están acompañando a las neuronas en el tejido nervioso, ¿sí? Generando la vaina de mielina, ¿sí? Algunas contribuyen al transporte de sustancias, metabolitos y catabolitos, otras contribuyen al sostén del tejido y otras con la vaina de mielina. Lo que es importante es que hasta que, y esto tiene que ver con la prematuración también. Por eso van viendo por qué es importante hablar de todo esto, ¿sí? Cuando hablamos que el niño y la niña nacen prematuros, ¿qué estamos diciendo? Aparte de todo lo que tiene que ver con lo psicosocial. Estamos diciendo que
la vaina de mielina no está totalmente formada en todos los axones de todo el sistema nervioso. Y eso hace que la conducción nerviosa sea más lenta y eso hace que haya que, mientras se va haciendo la organización psicomotriz, los estímulos, etcétera, 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 también va madurando el sistema nervioso con la formación de la vaina mielina que permite que la información se transmita con mayor velocidad y eso es lo que implica la maduración del sistema nervioso a partir de la prematuración, desde el punto de vista biótico. ¿Sí? Está directamente relacionado con la existencia de la vaina de mielina. ¿Está? Profesor. Sí. La repolarización que decían en la diapositiva anterior, a ver si entendí bien, ¿no? Es cuando vuelve, digamos, al estado... Sí, no lo había dicho. Sí, gracias. Cuando hablen, como encima no los estoy viendo, encima estamos a distancia, diga su nombre, dale, así por lo menos hay Cintia, un poco más Cintia. de... Gracias, Cintia. Así tenemos un poquito, si no está lo visual, lo reemplazamos con lo auditivo, ¿sí? Bien, sí, la repolarización, se va despolarizando la membrana y se va transmitiendo el impulso nervioso, como dijimos, y mientras se va transmitiendo en esa dirección, vuelve a trabajar la bomba que envía sodio al medio extracelular y vuelve a hacerse el medio extracelular electropositivo respecto del medio intracelular. ¿Está? Le voy a decir una metáfora, es una metáfora, nada más que una metáfora. ¿Está? Con lo que quiere decir potencial. Cuando ustedes, supónganse, suben a un tobogán, están en el extremo del tobogán, la energía potencial de ese cuerpo, supongamos el de ustedes o de una esfera, es máxima. Cuando llegó al extremo es mínima, ¿sí? Con disipación de energía en el medio, ¿sí? Había una energía potencial, entre comillas, acumulada, ¿sí? Lo que hace este fenómeno de que el medio extracelular sea electropositivo respecto al intracelular es que genera una energía potencial. Por eso se llama potencial de acción luego. ¿Sí? Bueno, nada. Son temas de la física. Bien. Una vez que se generó el potencial de acción que se propaga en dirección desde el cuerpo al extremo del axón, llegamos, supongamos, a las dendritas que están en el extremo del axón. También podemos hablar de estas dendritas, ojo, ¿eh? Pero supongamos estas dendritas. ¿Y qué pasa? Cuando el impulso nervioso llega al botón sináptico, al extremo de la dendrita del axón, se produce, por un estímulo del potencial de acción, un aumento de la concentración de calcio, que tiene dos cargas positivas a todo esto, ¿sí? Entonces, entra calcio. ¿Y qué pasaba? Pasaba que se habían sintetizado neurotransmisores que habían sido empaquetados, ¿sí? Acuérdense, aparato de Golgi, retículo endoplasmático granular, todo el sistema de sacos que envuelven y el retículo endoplasmático granular, que generan las vesículas. ¿Las vesículas qué son? Son bolitas formadas en el exterior, como si fuera la cáscara, digamos, es como muy parecida a la membrana celular, ¿sí? Es igual a la membrana celular, la estructura, ¿sí? Estas bolitas tienen neurotransmisores adentro, ¿sí? Y estos neurotransmisores, por el sistema de microtúbulos y microfilamentos, se van transmitiendo desde el cuerpo de la neurona hacia el extremo de la dendrita, ¿sí? El ingreso de calcio al medio intracelular
hace por distinta una cascada de fenómenos que ocurren, efecto dominó en la para decirlo más rápido, hace que esas vesículas terminen de viajar hasta el extremo de la dendrita y se fusionen con la membrana plasmática. Se pueden fusionar fácil porque son lo mismo, ¿sí? Y al fusionarse, descargan su contenido. Entonces tenemos potencial de acción, aumento de la entrada de calcio, que hace que las membranas, las vesículas con neurotransmisor que venían viajando por el axón, se fusionen a la membrana y liberen su contenido. ¿A dónde liberan su contenido? Lo que estamos viendo acá, ¿qué es? Es el extremo de la neurona eferente, ¿sí? Donde se había originado el impulso nervioso, el potencial de acción, que descarga en el espacio sináptico el neurotransmisor, que va a ser captado por el botón postsináptico de la neurona aferente. Entonces tenemos neurona eferente, que descarga el neurotransmisor, espacio sináptico, neurona aferente, recibe el neurotransmisor, ¿sí? Al recibir el neurotransmisor se va a producir toda una cascada de efectos con los mismos que comentaba al principio del potencial de acción. ¿Está? Bien. Se abren canales, etc. Pero además de que ocurra eso, ¿qué ocurre? Yo siempre hago la misma analogía porque, como me pareció piola, no se me ocurrió inventar otra. Imagínense cuando ustedes vienen de un viaje en avión y cuando salen al hall del avión, del aeropuerto, perdón, hay un señor que los espera de Uber o de algún remis con un cartelito que dice vuestro nombre. Supongamos, no sé, algún nombre de ustedes. Ninguno. Roberto Carlos, ¿sí? Entonces, está un señor que con el cartelito Roberto Carlos, ¿sí? Y está Roberto Carlos saliendo por la puerta que conduce hacia el hall, ¿sí? ¿A dónde va a ir Roberto Carlos? Al señor que tiene el cartel Roberto Carlos, ¿sí? Bueno, el cartel Roberto Carlos es el receptor y Roberto Carlos es el neurotransmisor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, Ok. perfecto. Sí, profe, se entiende perfecto. Impecable. Hay una afinidad, ¿sí? Hay una afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se los dije de manera analógica para que se entienda, y además como contado una historia se entiende más, ¿vieron? Todo lo que se historiza se recuerda más. Ya tienen el concepto. Ahora, ¿el tema cuál es? Que la estructura química del neurotransmisor tiene afinidad por la estructura química del receptor. Por eso se pueden unir, ¿sí? Por la configuración eléctrica, por la configuración química. Hay un montón de características que hacen que el receptor sea afín a ese neurotransmisor y no a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este neurotransmisor que por un momento está en el espacio sináptico, va a haber cierta concentración de neurotransmisor que se va a unir con los receptores que haya afines, ¿sí? Ese es uno de los destinos del neurotransmisor. Otro de los destinos, ¿cuál es? Que ese transmisor sea recaptado por la célula efectora, ¿sí? Entonces deja de estar en el espacio sináptico y deja de ejercer su eventual acción en la neurona
del receptor. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que haya otras sustancias muy parecidas al neurotransmisor, que son tan parecidas al neurotransmisor, Ricardo Carlos, digamos, ¿sí? Y hay un neurotransmisor que es R Carlos. Y bueno, van los dos ahí. ¿Está? Algo de esta lógica tiene que ver también con parte del proceso de reconocimiento antígeno-anticuerpo en el sistema inmune, que espero podamos ver algo en algún momento del año, porque es importante y actual. Entonces, puede haber neurotransmisor que queda por cierto lapso de tiempo en el espacio sináptico para actuar sobre el receptor de la neurona diana u objetivo, o es recaptado, compite con otros neurotransmisores, es metabolizado en el espacio intercelular. Hago mucho hincapié en esto, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con la farmacología. ¿Está? Y lo vamos a ver en el próximo, como uno de los últimos temas en la materia que viene. Termino de decir esto, ya sabía que venían preguntas, ya sabía. Termino de decir esto y abro un poquito para preguntas. En general, generalmente hay cierto consenso en clasificar la sinapsis de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 en general son de activación de la neurona postsináptica y las de tipo 2 son de inhibición de la neurona postsináptica. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un neurotransmisor que actúa sobre un receptor en la célula de destino, puede haber una activación o una inhibición. Siempre va a haber potencial de acción. Ojo con esto, potencial de acción va a ser siempre. La función va a ser de activación o de inhibición. ¿Está? Que es otra cosa. ¿Está? En general, lo que ocurre es que hay ciertos neurotransmisores que median reacciones de activación de una función. Por ejemplo, el glutamato y la acetilcolina. Y hay otro tipo de neurotransmisores que están más encargados de las reacciones de inhibición de una función, como por ejemplo el GABA o ácido gamma aminobutínico, siempre prefiero decirle GABA, es más fácil. ¿Cómo no se lo va a acordar, profe? Eso. Si es re simple ese nombre. Gracias. O la glicina, por ejemplo, también son inhibitorios. Tenemos también, en general, 3 tipos de neurotransmisores por su composición molecular: las aminas, los aminoácidos y los neuropéptidos. Dentro de las aminas tenemos la noradrenalina, la acetilcolina y la serotonina. Les estoy nombrando neurotransmisores que van a escuchar hablar, ¿sí? Tanto en esta materia como en la que viene, y cuando sean profesionales y tengan que ver qué está tomando el paciente que se está automedicando, es importante que sepan de esto, ¿sí? Hay ciertos fármacos que activan, o por ejemplo, hay ciertos fármacos que inhiben la síntesis de acetilcolina, ¿sí? Bueno, eso quiere decir un montón de cosas, ¿sí? Porque quiere decir que si inhiben la acetilcolina y la acetilcolina media reacciones de activación, en los lugares donde inhibe la reacción de acetilcolina, ¿qué va a pasar? No va a haber activación. ¿Se entiende cómo se va armando todo esto? Vamos poniendo más ladrillos. Bien, tenemos las aminas como la noradrenalina, la acetilcolina y la serotonina, aminoácidos como el GABA y la glicina, y neuropéptidos como la sustancia P, de la cual vamos a hablar cuando hablemos de dolor,
P de pain, y las endorfinas. ¿Sí? Bien. Acá dice Lucy, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología? Bueno, ya les conté que tiene que ver con la psicología, ¿sí? Todo esto tiene que ver con lo que es la farmacología, ¿sí? De lo cual tenemos que estar atentos, y también para entender algunas funciones de las que vamos a estudiar. Preguntas. ¿Me ven ahora? No, tengo que dejar de compartir para que me vean. No, No lo vemos Ahí todavía, está. profe. Listo. Ahí sí. Lo que quería preguntar entonces es que el neurotransmisor no es... El neuroreceptor no consume el neurotransmisor, es algo que está siempre en un circuito cerrado, no es que el neuroreceptor consume, ¿o no? Estoy mal. Está bien, te entiendo. El neurotransmisor a veces se une a su receptor afín, ¿sí? Ejerce su acción y luego es recaptado por la neurona eferente, la neurona que lo liberó, o es metabolizado en el espacio sináptico, no se queda todo el tiempo. Es excelente tu pregunta, porque si se quedara todo el tiempo seguiría ocurriendo esa acción. Sí. De hecho, hay algunos fármacos, eso ahora lo vamos a ver, cuando veamos neuromodulación. Hay algunos fármacos que, ¿qué es lo que hacen? Hacen que haya más neurotransmisor en el espacio sináptico. Por lo tanto, hay más concentración de neurotransmisor disponible y hay más probabilidad de que se una al receptor. Hay otros fármacos que, ¿qué hacen? Activan la recaptación del neurotransmisor. Depende del efecto que yo quiera producir. ¿Sí? Hay otros fármacos que, ¿qué hacen? Meten un neurotransmisor parecido para que compita. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron la pregunta? Pues está muy buena esa pregunta, ¿eh? La pregunta de Víctor. Profesor, ¿el Sí. neurotransmisor no hace o sí hace el circuito inverso, por así decirlo? Porque, digo, si está en el axón, ese neurotransmisor, después de que, como usted dijo, se reabsorbe, después de que queda ahí un tiempo, ¿puede hacer ese circuito inverso, digamos? De que sea captado por la neurona del receptor. Claro. Y a veces sí, a veces sí. Okay. A veces sí. Sí. Una pregunta, profesor Julián Centrone. Julián. ¿La dirección de la sinapsis es única o puede ir para ambos lados? Si es un tema de que es tan veloz que es básicamente lo mismo. El potencial de acción le da una dirección a la transferencia, pero ¿también puede ser inversa? ¿O tiene que volver por otro circuito? Me encantó, le da una dirección a la transferencia porque tenía otras sonoridades. A ver, la dirección del potencial de acción que genera la liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico es una, desde el cuerpo hacia el extremo del axón. Perfecto. ¿Sí? O si se quiere, porque vos tenés después, ¿te acordás que tenías algunas neuronas que tienen el cuerpo en el centro y dos axones, por ejemplo? ¿Sí? Hay un montón de formas de neuronas, ¿sí? Hay distintos tipos de neuronas, pero siempre va desde el cuerpo hacia la periferia, digamos. Bien, ¿sí? Entonces tengo que entender que la única dirección que hay es del cuerpo al axón. Desde el cuerpo hacia la periferia. Hacia la periferia, entendido. Gracias, profesor. ¿Por qué? Porque está bien, la pregunta también está buena. ¿Por qué? Porque hay conexiones que son entre axón y dendrita, que es un poco las que está esquematizada en el ejemplo de recién, y se llaman axodendritas. Hay sinapsis que son axosomáticas. ¿Qué quiere decir? Que el axón se conecta directamente con el cuerpo de la neurona. Hay sinapsis dendrodendríticas entre dos dendritas, ¿sí? Por ejemplo,
los rayos de dos cuerpos, los rayos son las dendritas, ¿sí? de dos cuerpos de neuronas, ¿sí? Profe, Eso también son distintos tipos de esa sinapsis. pregunta es súper interesante, la del sentido, porque permite entender algo que nos van a escuchar decir bastante habitualmente cuando expliquemos algunas formaciones nerviosas, que es que hay vías nerviosas que, por ejemplo, son ascendentes y vías nerviosas que son descendentes. Totalmente, Y uno, totalmente. claro, y uno dice, ¿pero por qué? Claro, porque solo se conduce en un sentido. La información no puede ir por un axón para un lado y para el otro, va para un lado. Cuando esa información, por ejemplo, para retroalimentar algo, tiene que vuelve por otro axón ubicado en sentido contrario. Esto es así, para retomar la idea del cable, el ejemplo del cable que daba Francisco. Si yo agarro el axón como si fuera un pedacito de cable suelto, es verdad que suelto el pedacito podría conducir para cualquier lado. Ahora, una vez que yo le puse el enchufe, solo va en un sentido. ¿Se entiende? Solo puedo ponerlo en la pared y la conducción, en este caso nerviosa, va en un sentido, ya no puede ir en el otro. ¿Se entiende? Y esto es lo que pasaría con el axón en situación real, ubicado en su neurona. Gracias, profesora. Sí, No hay por qué. si puedo ser un Profe. poquito burdo, se va armando la autopista que tiene dos Sí, sentidos. claro que sí, Y claro no que hay que sí. ir de contramano. De a poco la vamos armando, pero es interesante porque la vamos armando justamente en función de las preguntas que ustedes van haciendo. Francisco va armando un esqueleto y con las preguntas que ustedes van haciendo, nosotros vamos rellenándolo, como decía el otro día Francisco, al esqueleto le vamos poniendo carne. Profe, Gracias, Sí, profesora. en gracias, el sí. caso Una de... Perdón, pero es interesante esto porque después de ver todas las funciones y síndromes lobares, vamos a ver sensopercepción, donde ¿qué vamos a ver? Cómo se reciben, ¿sí?, las sensaciones y estímulos en un sentido, ¿sí? Y cómo todo lo efector o eferente, por ejemplo, la actividad motora, también es en un sentido y no en otro, ¿sí? Para Por que eso estaba pensemos un buena. ejemplo simple, después cuando se vea organización psicomotriz lo vamos a retomar. Pero a lo mejor la forma más elemental de funcionamiento del sistema nervioso es el reflejo. ¿Y en un reflejo Sí, claro. qué hay? ¿Y en un reflejo qué hay? Una neurona que capta un determinado estímulo y la conduce hacia un centro nervioso. En ese centro nervioso, esa neurona hace sinapsis con otra neurona, que es la que va a mandar la orden del movimiento que corresponde a la respuesta refleja. Entonces se arma un circuito en el que tengo una neurona por la que la información va para un lado y una neurona por la que va para el otro lado. Perfecto, ahora se entiende perfecto. Hubiera sido divino que me hubiera acordado de poner la cámara y me hubieran visto hacer todo el dibujito con los dedos del circuito reflejo. Pero cuando veamos organización psicomotriz vamos a volver sobre eso, no hay problema. Perfecto, o sea que siempre se mueven hacia un lado, pero hay neuronas descendentes y neuronas ascendentes. Vías. Claro. Vías descendentes y vías ascendentes. Ascendentes o descendentes para el ejemplo, por ejemplo, que dio Francisco de la sensopercepción. En realidad hay neuronas que van hacia un lado y neuronas no. Vías que conducen hacia un lado y vías que conducen hacia el otro. Y eso puede ser aún al mismo nivel. Por ejemplo, había alguien en el foro que preguntaba algo de las vías, de las circunvoluciones adyacentes. Adyacente, el término adyacente, según la RAE, es que están próximas. Entonces, esas son vías cortitas. Pero yo voy a tener una vía que me lleva la información de un lugar al otro del cerebro, cortito, ahí nomás, entre dos áreas que están pegadas, y después voy a tener información que me devuelve otro tipo de información otra vez al área de origen. Entonces, en realidad, justamente no tiene por qué ser para arriba o para abajo solamente. Ese es el ejemplo más burdo, digamos, pero puede ser al mismo nivel. Cuando nos referimos a vías, y estoy viendo algunas preguntas del chat de acá del Teams,
Esos circuitos suelen estar juntos anatómicamente, es una pregunta, si es unidireccional, un axón y el otro en sentido opuesto. A ver, lo que estamos diciendo que es que hay neuronas que se van conectando. Imagínense, en una época había algo que se llamaba Scalextric, después vino la Play, ¿sí? Imagínense que van formando los bloquecitos, ¿sí? Para armar la pista, ¿sí? Como decía uno de los chicos recién. Entonces, las neuronas se van juntando unas con otras y van formando una vía, ¿sí? Una vía de conducción, ¿sí? Si es axodendrítica, dendroaxiona, que sea, no importa. No importa eso, porque hay un montón de cosas que pueden ocurrir, incluso con la regulación y modulación de esas neuronas. No importa. El tema es que hay una relación de continuidad, ¿sí? Y van formando un recorrido, si se quiere, ¿sí? Donde hay un impulso nervioso que se transmite hacia otra neurona a través de un neurotransmisor por potencial de acción, despolarización de la membrana, bla, bla, bla. ¿Se entendió? ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Bien. Para tomar el mismo Bueno. ejemplo de la autopista. Perfectamente. Sí, Hay bueno. carriles que van para un lado y carriles que van para el otro. Si Como vos las vas para venas un y las lado, arterias no también. vengas para el otro porque te llevan puesto. Claro. Sí, también con las venas y las arterias, sí, está bien, Bien. también, sí. Bien, ¿alguna consulta más? Estoy viendo lo que vamos a ver. Yo, ¿Alguna profe, consulta más? tengo Sí, una consulta. Sí. Ernesto Rodríguez habla. Ernesto, Entre el axón y la neurona hay un nexo que le podríamos poner el nombre de neurotransmisor. Así lo entendí. A ver, de nuevo. No, sí, Yo necesito a ver. escucharlo de nuevo, a ver. Bueno, Bueno, voy dale. de nuevo. Entre el axón y la neurona hay un nexo que yo lo entiendo así como el nexo sería el neurotransmisor. Bueno, mira, no sé qué, corregime o aportá, Iris. A ver, primero, entre la acción y la neurona, entre dos neuronas, ¿está? Sí. Ahí estaba en ese esquema un ejemplo de el extremo del botón sináptico de un axón interactuando con una dendrita receptora del neurotransmisor, ¿sí? Pero no importa, es entre neurona y neurona, ¿está? Sí. La neurona efectora libera el neurotransmisor hacia el espacio sináptico que está entre las dos neuronas y ese neurotransmisor se une al receptor de la neurona que lo recibe, ¿sí? Neurona blanco, diana o aferente. ¿Está? Neurotransmisión, ¿sí? Bien, perfecto. Yo Gracias. entiendo el neurotransmisor como el auto que va en esa autopista. Sí, está bien, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que Con cierto reparo. Primero está dentro de una vesícula, pero sí. Está bien, sí. Gracias. ¿Querés comentar algo, Iris? No, está claro. Creo. Okay. Acá alguien preguntaba si es espacio simpático, no, sináptico. De sinapsis, ¿sí? Bien, vamos a volver a compartir. Estábamos con nuestra amiga Lucy. Entonces, vamos a ver ahora para qué sirve todo esto del potencial de acción, la neurotransmisión, etcétera. Ahora vamos a aplicar todo esto. Y recuerden que, y espero que acuerden, que todo lo que vamos viendo son conceptos acumulativos, ¿sí? Son, como les decía, ladrillos que vamos a ir usando para armar distintos conceptos más grandes, ¿sí?
Algunas veces usamos unos ladrillos, a veces usamos otros. Bien, vamos a hablar entonces de plasticidad sináptica. Acá, está bien. Vamos a hablar entonces de plasticidad sináptica. Vamos a ver primero el concepto. Tengan un poquito de paciencia, vamos viendo el concepto y vamos desarrollando, ¿sí? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, nombre que escucharán todos los días, es la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Yo lo digo de esta manera, explicando un poquito eso. Fenómeno por el cual a nivel cerebral la sinapsis, ya sabemos lo que es una sinapsis, pueden modificarse para ser más eficaces. ¿Cómo se modifican para ser más eficaces? Esto es, cuando se dice regenerarse anatómica y funcionalmente, regenerarse funcionalmente es ser más eficaces, ¿sí? Que mejore la neurotransmisión, ahora vamos a ver cómo, porque hay más neurotransmisor disponible, por ejemplo, o que haya más conexiones, ¿sí? Si hay más conexiones entre neuronas o hay más neurotransmisor disponible, eso quiere decir que, eso quiere decir que hay plasticidad sináptica, que el sistema nervioso se adaptó para que haya mayor transmisión. ¿Está? ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre siempre y cuando haya ciertos estímulos, siempre y cuando haya ciertos sustratos a partir de los cuales se puede, por ejemplo, proteínas a partir de las cuales se puede generar estructuras, y que haya, y que ese estímulo sea más o menos constante, ¿sí? Por ejemplo, y lo vamos a decir de un fenómeno muy macro, y ahora vamos a ir a lo muy micro, ¿sí? Cuando una persona desarrolla de manera compensatoria la sensopercepción táctil porque ha perdido la visión, ¿sí? Se produce una regeneración anatómica y funcional de todo lo que es la neurotransmisión de la sensopercepción táctil, que hace que haya más neurotransmisores en esas vías, que haya más dendritas, que la neurotransmisión sea más eficaz, que haya más conexiones, ¿sí? Si hay más dendritas, decimos que hay un aumento de la arborización dendrítica, ¿sí? ¿Esto cuándo ocurre? Primero, tiene que haber una necesidad, ¿sí? Y un estímulo a partir de esa necesidad. También tiene que haber una capacidad, ciertos nutrientes tienen que estar presentes para que todo eso ocurra. Y aparte, tiene que haber una práctica de todo eso, ¿sí? Tiene que haber una estimulación y una práctica para poder desarrollar esa función que está aumentada de manera compensatoria para reemplazar otra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Sí. Hay gente consultando en el chat, pero les dije que no puede ver el chat mientras comparte pantalla. Ok, ahora abrimos el espacio de preguntas. Imagínense esto.
hablando de... Porque hay muy pocas neuronas que se pueden regenerar una vez que ha madurado el sistema nervioso central. Por ejemplo, algunas neuronas del hipocampo. Pero imagínense, cuando hablamos de plasticidad sináptica, que esta neurona tenía, imagínense que estas dendritas no estaban, y después de la plasticidad sináptica están. ¿Sí? Se generaron más dendritas, aumentó la arborización dendrítica. ¿Está? Y esto es un cambio histológico, ¿sí? Y si esto ocurre en muchas neuronas, es un cambio, aunque localizado, anatómico, ¿sí? ¿Se entiende? Ocurren otros fenómenos cuando hablamos de plasticidad sináptica también, que ahora vamos a hablar. Pero cuando hablamos de aumento de la arborización dendrítica, hablamos de esto, que hay más ramas, hay más dendritas, hay más comunicación. ¿Sí? Si hay más comunicación, puede haber más receptores ávidos de neurotransmisores, ¿sí? O más terminales efectoras, digamos, desde donde se liberen neurotransmisores hacia otras neuronas. Por lo tanto, habrá más comunicación. Va a aumentar el tránsito. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, ese es uno de los mecanismos de la plasticidad sináptica. ¿Está? Todo esto lo investigó y lo postuló y lo investigó y lo desarrolló un neurocientífico muy importante, a mí me simpatiza muchísimo, que se llama Eric Kandel, que empezó a hacer investigando la memoria. Hay uno de los libros que yo ya les he comentado seguramente alguna vez, se llama En busca de la memoria, donde aparte de hablar de neurofisiología, habla de las canciones de jazz que escuchaba en ese momento. Siempre digo lo mismo. El tipo, entre otras cosas, estaba interesado en descubrir las bases neurofuncionales de la memoria y también en descubrir, si las sabía, las bases neurofuncionales de los postulados de Freud. ¿Sí? Ya vamos a ver los alcances y limitaciones de eso, pero realmente, y las confluencias que se pueden armar a partir de ahí. Y trabajó, no hace falta que sepamos exactamente qué es sensibilización y habituación, pero trabajó con un molusco que tiene unos axones muy largos, que se llama aplicia. También muchos biólogos han trabajado con el axón gigante de calamar, bueno, que son neuronas con axones muy grandes y que se pueden ver, ¿sí? Y se pueden manipular mejor, ¿está? No solo al microscopio electrónico. Bien, entonces, estableciendo estímulos sobre algunas neuronas, descubrió cómo algunas con un estímulo producían respuesta generalizada, o sea, se sensibilizaban, y había otras que por repetición del estímulo disminuía la respuesta. ¿Sí? Esos son algunos de los fenómenos que empezó a ver, y a partir de ahí empezó a descubrir lo que era la arborización dendrítica y la plasticidad sináptica en general. Les presento a Eric Kandel, ¿sí? No es ese científico serio y aburrido, como verán. ¿Y cuáles son las funciones adaptativas de la plasticidad sináptica? Como les decía, desarrollo compensatorio de modalidades perceptivas, por ejemplo, aprendizaje, y ahora vamos a ver algo mucho más micro de esto, inscripción de vivencias, tanto positivas como las llamadas traumáticas,
y el establecimiento de hábitos, creencias y adicciones. Hay un videito que subió Iris que tiene que ver con esto. La plasticidad sináptica es la posibilidad de generar caminos nuevos, tanto para lo compensatorio, para el aprendizaje, como también para un mismo tipo de respuesta o para una adicción, ¿sí? O sea, puede servir esta plasticidad, puede servir tanto para la fluidez como para la rigidez, ¿sí? Hay un videito que subió Iris que tiene que ver justamente con la rigidez, ¿sí? Con la plasticidad en ese sentido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto, profe. Sí, Sí, profe. profe, le hago una consulta. En el caso del... Nombre y colegio. Betsabe, perdón. Betsabe, dale. Sí, le hago una consulta. En el caso de esto del desarrollo compensatorio que usted decía, en el caso de una persona que pierde, supongamos, la visión y desarrolla otro tipo de, digamos, sería senso motor, ¿no? O senso auditivo. Senso-percepción, ahí está, no me salía. ¿Hay una edad cronológica, digamos, como para esta plasticidad que se genera o no? A lo que me refiero es, una persona, supongamos adulta, que tenga esta pérdida de... Sí, ¿vos qué opinás? Dale, razonalo como estás razonando ahora, dale. Yo creo que, o sea, lo veo desde el enfoque justamente que estamos viendo, ¿no? Como que no tiene que ver solamente con lo orgánico, sino que tiene que ver con un conjunto de cosas como lo social y lo psicológico también. Sí, me da la sensación que se puede. Lo que no sé es si a nivel orgánico esa plasticidad se da o no se da, porque, qué sé yo, quizás ya después de cierta edad no se da. Bien, está perfecto, me encantó. Tu pregunta, que es además un aporte, como todas las preguntas. Vamos a ver, desde lo biótico, vamos a ver desde lo biopsicosocial, ¿sí? Desde lo biótico, hay una neuroplasticidad mayor cuando más joven es el organismo, ¿sí? Los chicos tienen más neuroplasticidad que los adultos de 80 años, ¿sí? Del punto de vista biótico, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, podemos hablar de 10.000 cosas, pero tiene que haber un deseo, tiene que haber vínculos, ¿sí? Desde alguien que está ayudando con la neuroestimulación, gente que acompaña la ejercitación, ¿sí? Tiene que haber otros, ¿sí? Desde lo social también, evidentemente, ¿sí? Tiene que haber incluso hasta red vincular, ¿sí? ¿Se entiende? Depende Profe. de lo biótico, a ver, sí, perfecto, neuroplasticidad, perfecto. ¿sí? De lo orgánico, de lo psicocognitivo, de los aprendizajes previos, de las creencias. Y por supuesto, tiene que haber estimulación y todo lo que hablábamos antes. Perfecto, gracias, profesor. A vos. Profe. Sí. Puede ser que en un texto decía que antes se tenía la creencia de que las personas mayores de 50 años como que ya no era posible esta plasticidad y que después con otros estudios que se hicieron, a partir de ahí se vio que sí, que a lo largo de toda la vida se puede tenerla. Totalmente, sí, tiene que ver con lo que decíamos recién, sí, totalmente. Por eso se habla de lectura y hacer palabras cruzadas y juegos de ingenio, ese tipo de cosas también, sí, evidentemente, sí, totalmente. También, por ejemplo, para no ir con lo patológico solamente, cuando ustedes están
practicando un deporte, están generando plasticidad sináptica, ¿sí? Cuando están estudiando un instrumento musical, están generando plasticidad sináptica. Cuando están estudiando también, ¿sí? A veces ocurre incluso cuando están en terapia, pero muy pocas veces. Bien, mecanismos de plasticidad sináptica. ¿Se acuerdan? Ya saben qué es lo presináptico y lo postsináptico. Lo presináptico es desde la neurona donde se libera el neurotransmisor. Lo postsináptico tiene que ver con la neurona que recibe el neurotransmisor. Yo les decía, ¿cómo hay aumento de la plasticidad sináptica? Y a veces porque aumenta la arborización dendrítica, hay más ramitas que se pueden conectar con otras, ¿sí? Pero hay otros mecanismos que tienen que ver con la eficacia, ¿sí? No con lo histológico anatómico, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con lo neuroquímico, ¿sí? Que tiene que ver con aumento de la cantidad de vesículas de neurotransmisor disponibles para liberarse, aumento del tiempo en que esas vesículas están funcionadas a la membrana para descargar más de esa bolsita conteniendo neurotransmisores. Aumento del ingreso de calcio, por ejemplo, hay más bomba de calcio. Facilitación e inhibición presináptica, que eran los primeros experimentos que hacía Kandel. Mantenimiento de estos mecanismos. Algunos mecanismos postsinápticos. Aumento de la respuesta de la neurona que recibe ese neurotransmisor, ¿sí? Otros mecanismos que no son ni presinápticos ni postsinápticos. Que haya más neurotransmisor en el espacio sináptico, para que esté disponible para la acción sobre la neurona sobre la cual ejerce la acción al conectarse con receptores. Que haya menos recaptación o que la recaptación tarde más, ¿sí? Todos esos son mecanismos de aumento de la eficacia de la neurotransmisión y que son mecanismos químico-fisiológicos. No se trata solamente de más tejido, se trata también de que la transmisión es más eficaz. ¿Se entiende? Cuando hablamos de esas cosas, hablamos de plasticidad sináptica. ¿Se entiende? Sí, profe, una pregunta. ¿Puedo, Sí, profe. Valeria? Sí. La anterior, donde dice hábitos, ¿qué diferencia hay con habituación? Abajo. La habituación sería la acción que genera hábitos, ¿sí? Hábitos nos referimos desde lo psicocognitivo, ¿sí? ¿Pero no baja la plasticidad sináptica en el hábito? Hay ciertos caminos que una vez que sí, está bien, pero se generó cierto camino y no se modificó más. Ah, ok, está bien. Pero ese camino antes no estaba, se generó. La adicción antes no estaba, se generó. La habituación se da en general en situaciones que son reiterativas. Entonces, las primeras veces que uno se ve expuesto a esa situación, reacciona porque es novedoso. Ahora, en la medida que eso se repite y se repite y se repite de manera relativamente idéntica, y además uno empieza a, comillas, para tomarlo de plasticidad, a aprender que esa situación no genera algo a lo que deba atender de manera inminente, empiezo a retirarle la atención a eso, por ejemplo. ¿No les pasó a alguno de ustedes que, por ejemplo, se mudan a un lugar y las primeras noches no duermen porque los sonidos del lugar son diferentes? Sí. Sí, totalmente. Bueno, ahora, después, y esas primeras noches son dramáticas porque uno no duerme, ¿está bien? Ahora, después de que pasaron, no sé, días, semanas, meses, eso depende de muchos factores, hay un momento en el que uno deja de darse cuenta que están los ruidos esos de la calle, por ejemplo. Sí, porque de verdad, si siempre se dan de la misma manera, y yo no tengo que actuar o accionar para sobrevivir, no tengo que hacer nada para sobrevivir porque no implican un peligro, de verdad sería tremendo que yo siga sin dormir 20 años por los ruidos de la calle.
¿Se entiende cuál es la idea? Y en realidad lo aprendí por plasticidad. Perdón. No va en contra. ¿Perdón? Sí, quería aportar un poco sobre lo que decía Nicolás Mamberti, mi nombre. Sí. Que yo lo venía relacionando un poco a esto que estabas diciendo acerca de el medio ambiente y la capacidad de percepción. Y se me ocurrió, por ejemplo, gente que vive en una polución o cerca de curtiembres, cómo se va desarrollando cierta capacidad de percepción olfativa distinta a la que no son habituales de esa zona. Cómo uno se va adaptando entre el medio ambiente desde el lado perceptivo. Y ahí lo que se da es lo que se llama desensibilización. Claro, exactamente, que tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Y también con que también se desarrolla, o puede ocurrir, no digo que ocurra siempre, se desarrollan ciertas vías inhibitorias en esa neurotransmisión, ¿sí? Claro. Bien, ¿se entiende? Sí, gracias, profe. Si nos quisiéramos complicar un poco más, para seguir pensándolo después, no ahora, también habría que pensar cuántas veces ese proceso de dejar de percibir los ruidos, ¿no? Inicialmente puede parecer adaptativo y en realidad no lo es. Claro, cuando hay una sobreadaptación a una situación que puede ser nociva. Claro, que yo me adapte porque tengo que vivir en esa casa con ruido, es una cosa que tiene que ver con la supervivencia inmediata. Ahora, ¿está bien todo ese ruido? Y no, qué sé yo, o toda esa polución, o todo ese olor a nafta, como contaba alguien recién en el chat, que vivía, Sensei lo contaba. Entonces, uno se adapta, no necesariamente siempre es lo ideal, pero bueno, uno tiene que sobrevivir. Es así. Es lo que pasa, digamos. De la rana, de cómo cocinar una rana, que es subiendo Exactamente. Sí, totalmente. Exactamente. Profe, y sí, en la una cosita, discúlpame. Esta adaptación y sobreadaptación son con consumo de energía, ¿sí? Hay consumo de ATP ahí, ¿sí? Y de hecho, si todo esto lo incorporamos a lo psicológico y psicoanalítico, todo lo que es automatismo, repetición, y cómo cansa la neurosis por sobreadaptación, ¿sí? La neurosis cansa. Cuando un paciente en el tratamiento, en la psicoterapia o en el tratamiento psicoanalítico está mejor, es porque tiene más energía disponible, ¿sí? Porque hay menos adaptación, porque hay muchas veces y ciertas corrientes de la psicología han surgido como adaptativas, ¿sí? Con gran costo, ¿sí? Bien, había una pregunta más. Sí, yo, Vanessa. No, quería preguntar para seguir con esto de los hábitos y las creencias y las adicciones. Digo, a ver, cuando hablaban de que esta plasticidad sináptica se da tanto en la rigidez como en la flexibilidad, digo, en la adicción que se instauró un hábito, ¿no? Y hubo un aprendizaje hacia esa adicción, porque ese hábito por repetición se instaló, o sea, hablamos de lo mismo. Ahí la plasticidad se dio por rigidez. Estamos hablando de un camino que antes no estaba, que se estableció y no se modificó. ¿Está? En ese sentido hablaba de plasticidad en cuanto a flexibilidad y rigidez. Y en el sentido perdón, Francisco, en el sentido del videíto que Francisco les decía que le subí en uno de los foros, justamente uno tiende a pensar la plasticidad siempre en términos de más eficiencia, y eso sería lo ideal.
Pero después la realidad es que la plasticidad está como potencia de la neurona y el sentido en el que se dé esa plasticidad depende de la situación que le dio origen al despliegue de la plasticidad. Entonces el resultado también puede ser menos eficiente. Claro. Claro, está perfecto y gracias, y voy a ver el video, porque justamente me quedé con esto porque justamente pensaba eso, la plasticidad la asociaba más con el aprendizaje. Claro. Pero fíjate que el ejemplo que yo les doy, sí, pero el problema está en que tendemos a pensar el aprendizaje siempre como positivo, y uno también aprende lo que no está bien. Eso también lo aprende uno. Es verdad. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. A ver, si los Profesor. ayuda, Julián, me voy a exponer un poco. Hola. Cuando yo, siendo fumador, dejo de oler el olor a pucho en la casa, es que hubo una adaptación en mi sistema que cuando uno lo mira desde otro punto de vista resulta negativo y al mismo tiempo habla de que hubo plasticidad sináptica. Y que pueda haber plasticidad sináptica para que dejes de fumar también, digo. Profe, Si tenés ganas. Profe, ¿cómo Sí. yo, una persona pregunta que tiene que ver con la materia, pero también es personal, ¿cómo yo, que soy una persona de 45 años, puedo contribuir a mejorar mi plasticidad sináptica? Depende para qué, en qué vías involucradas, para qué tipo de acciones y funciones. Para que el proceso de aprendizaje me resulte más simple. ¿Cómo se puede contribuir con, Bueno, más allá de con estudio, pero... Mira, a ver, hay un montón de tips. Hay un montón de tips tipo coach que se pueden, de hecho hoy lo hablaba o lo pensaba con un paciente. Hay un montón de tips que se pueden compartir y decir, bueno, hay ciertas técnicas para hacer tal cosa. Pero si vos no tenés el deseo, por más que tengas los tips, tú no los vas a usar. ¿Sí? Tiene que haber deseo primero, en ese caso. ¿Sí? En ese sentido, siguiendo la línea de lo de Francisco, yo te respondería haciendo uso. Segundo eso, claro, Y uno va a hacer ejercitando. uso si tiene deseo, si no... Claro, el deseo como motor de... Claro. Claro, perfecto. Sí. A ver, Pensaba, momento. Pensemos eso desde lo, perdón, ahora te dejo quien estaba por ahí. Esto desde lo psico, desde lo bio. Y es importante incorporar una dieta rica en proteínas, ¿sí? Más que en hidratos y lípidos, también un poquito, pero rica en proteínas, por ejemplo. Desde lo social, compartir, porque el conocimiento es social, ¿sí? Y bueno, repetir, ejercitar y repetir. ¿Cómo? En una serie, un hermano le enseña a otro cómo memorizar algo con papelitos de colores o buscando cosas que llamar la atención. Claro. Bueno, sí, tiene que estar el deseo. También. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Y la creatividad también. Hay una serie de Netflix que es bastante piola, como todo, no arma de doble filo, porque es bastante piola como difusión en general. Ahora, a ver, ustedes son estudiantes universitarios, no se van a quedar con la serie de Netflix y nada más. Se llama En pocas palabras, y hay una que es sobre neurofisiología o algo así. Son 8 capítulos de 20 minutos, están muy buenos, la verdad que están muy buenos. Tanto como contenido de esta materia como la del segundo semestre. Y ahí hablaba, por ejemplo, hay uno que ahora recuerdo sobre la memoria, ahora recuerdo, donde una chica memorizaba 500 dígitos. 500 dígitos uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Esos 500 dígitos, 5, 4, 3, 8, 9, 10... 8, 9, 7, 2, ¿sí? 500. ¿Qué hacía con eso? Hacía una narrativa.
los transformaba esos números en letras, con esas letras hacía una historia. Tiene que ver con otras técnicas de memorización también, de las cuales no me voy a explayar ahora, lo van a ver ahí, se los recomiendo. ¿Qué pasa? Y esto tiene que ver con la creatividad, por eso muchas veces les hablo de los ladrillos, de linkear, de construir, ¿sí? Del constructivismo, de hecho. Nuestra mente está más seteada para lo narrativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y es fundamental en nuestra profesión también. ¿Qué quiere decir eso? Por eso les comparto a veces esa frase de Hugo Mujica, algunas les he compartido a algunos. ¿Qué quiere decir? Que si transformamos algo en narración, lo recordamos mejor. ¿Sí? Esas serían ciertas técnicas, por ejemplo. Aprovechando que la creatividad y cierto conocimiento, estamos seteados para la narración. ¿Sí? Vean el capítulo y van a tener un poco más de despliegue de eso. Una pregunta más y sigo. Estaba pensando un ejemplo de cómo lo social, que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo, en algunos aspectos va en contra de este ejercicio que decíamos que hay que tener para que la plasticidad se mantenga súper activa. Yo, cuando era adolescente, hace muchos años, la Tierra estaba caliente todavía, yo me acordaba millones de teléfonos. Chicos, no me acuerdo el mío ahora. ¿Por qué? Porque lo tengo en el celular. Cuando nosotros mirábamos la serie en la tele y era un capítulo por semana, uno se tenía que acordar hasta la semana que viene en qué había quedado para retomarlo esta semana. Ahora esperamos que esté la serie completa y la maratoneamos de una. Entonces no hay nada de memoria que practicar y muchísimo menos de postergación o de capacidad de espera. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, efectivamente, que tenemos que hacer cosas activamente para mantener esto funcionando, porque hay algunos otros aspectos de nuestra vida, quizás más cómodos, que no nos están dejando usarla de alguna manera. Claro, fíjense qué buen ejemplo qué buen ejemplo porque como lo social a través de una forma tecnológica influye en lo biótico. Claro. ¿Sí? Esto incluso lo que decía Foucault, las relaciones de poder atraviesan los cuerpos, sí, claro. Sí. Es así. Yo estoy pensando que uso el GPS hasta para ir a mi casa y me sé el camino, pero uso el GPS. Absolutamente. Sí, habla un Waze dependiente. Sí, totalmente. Claro. Y lo que tiene que ver con el interés, que yo lo veo, bueno, igual uno cuando era chico también, ¿no? Pero con mis hijos, es que siempre uno le dice, las tablas no te las sabes, pero las canciones te sabes todas las letras. Entonces tiene que ver con el interés también, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver también con tiene que ver con la energía, ¿o no? ¿Dónde ponemos la energía? Qué sé yo, tal vez la compañera que recién dijo, uso el GPS para llegar a mi casa, porque capaz por el tránsito o lo que fuese, y esa energía disponible que tiene la utiliza en otro aspecto. Sí, totalmente. O no sé, los chicos, capaz mi hija estudia menos, pero aprende un montón de inglés cantando canciones en inglés. Sí, bueno, eso tiene que ver con otra cosa. De economía también. A ver, ¿cómo es eso? Parte de lo que hablaba Freud, ¿no? De esta economía, de esa energía. ¿Por qué la voy a dedicar a algo que no hace falta si la puedo redistribuir a algo que es más importante o que me es más vital? Pero es relativo eso, porque hay funciones que se dejan de usar. Pero de todas maneras, hay otras cosas acá. Por ejemplo, si ustedes, a mí me pasa, alguna vez me han hecho memorizar versos en castellano antiguo o en latín, y todavía los recuerdo. ¿Pero por qué? Porque tienen un ritmo, una métrica, y tienen rima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy con el rap, etcétera? ¿Sí? Hay un ritmo y hay una rima.
¿Y eso qué quiere decir? Lo vamos a ver cuando veamos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. También hay funciones que se complementan y al complementarse se potencian. ¿Sí? Esto mismo, ¿por qué me puede costar un montón de tiempo y nunca va a ser perfecto memorizarme exactamente 40 palabras y me puedo memorizar un fragmento de una obra de teatro? Porque hay una narrativa. ¿Sí? Y porque el ritmo ayuda, por ejemplo, la rima, ayuda a la memorización porque se van poniendo en juego distintas estructuras que al interactuar potencian la función. ¿Se entiende? Sí, las reglas mnemotécnicas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Claro. vamos a seguir porque nos estamos... Profesor, Perdón, profe, una pregunta. una consulta. Última. Porque Ok. esto no lo van a ver en ningún lado. Sí. Dale, dale. Hasta Bueno, ahora. mi nombre es Alexandra. Alexandra. Sí, ¿es necesario que sí o sí para que se dé la plasticidad sináptica, digamos, estés bajo una dieta? Ya sea rica en proteínas, en minerales. No, pero si estás alimentado, por más estímulo que haya, te va a costar un montón. Claro, porque con el ejemplo que habías dado de la persona que justamente perdió la vista y demás, no me acuerdo qué habías nombrado de algún tipo de nutriente que era necesario No, estoy hablando en general. Es bueno que mientras ustedes están estudiando, su dieta aumenten la cantidad de proteínas, porque usan muchas proteínas para el funcionamiento cerebral, por ejemplo, ¿sí? Justamente por la síntesis de neurotransmisores, etc. ¿Está? Inclusive fíjense que en el proceso de mielinización, durante el desarrollo del que hablaba Francisco antes, lo importante de la buena nutrición durante el desarrollo, que es cuando todo este proceso de mielinización tiene fuerza, uno piensa que la mielina es una sustancia lipoproteica. Imaginen un niño desnutrido. ¿Con qué materia prima se genera esa sustancia lipoproteica que va a colaborar con la maduración del sistema nervioso en forma de mielina para que la conducción nerviosa sea más rápida y eficiente, y de esa manera se desarrollen de manera apropiada y eficiente todos los procesos que se esperan que se desarrollen? No, claro. Por eso la OMS promueve a que los primeros años de nutrición de los chicos sean indispensables y que los tengan en la teta la mamá el más tiempo que puedan, para que tengan las proteínas y su aparato psíquico se desarrolle de la mejor manera posible, porque son determinantes esos años, ¿no? Sí, entre otras cosas para eso, entre otras cosas. Sí, además, se llaman periodos críticos desde el punto de vista del desarrollo, pero a eso, con lo que estoy de acuerdo, agregale que además hay que velar por el estado nutricional de la madre. Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Porque si no, tampoco hay de dónde sacarlo. Sí, sí. Entonces se dan cuenta que volvemos, como el otro día, volvemos a lo social y de lo social vamos a lo biótico y de lo biótico volvemos a lo social y siempre tenemos lo psíquico. ¿Se dan cuenta que siempre terminamos dando vueltas alrededor de los mismos lugares? Con este paradigma. Con este paradigma, ¿sí? Por eso hace un ratito quería aportar, digo, es muy difícil, que con la pregunta me quedé de una de las compañeras que decía cómo hacía para desarrollar esto de la plasticidad sináptica. Digo, es muy difícil separarlo de lo bio, de lo psico y de lo social. Digo, se puede tener una explicación, pero digo, es todo un conjunto, porque digo, también al mismo tiempo se tiene que ver, digamos, supongamos, con un tema de nutrición, pero también tiene que ver después con lo que se haga o cómo se sigue, pues, qué sé yo, digo, la plasticidad puede venir desde practicar todas las mañanas, si te cepillas con la mano derecha, cepillarte con la mano izquierda. Digo, Claro. Desde ahí se puede empezar con con la plasticidad. Totalmente. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a seguir, así hacemos un recreito de 5 minutos
a las 20:30. Sí, gracias por todos los aportes. Es eso, y es la repetición también. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, otro mecanismo de plasticidad sináptica que, como les decía, no lo van a ver en otros lados, sí, no lo van a ver en algunos lados, sí lo van a ver en otros, tiene que ver con lo que se conoce como una estructura descubierta hace relativamente poco, que se llama espina dendrítica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la neurona, cuando hablábamos de los botones sinápticos, o sea, la neurona presináptica, la neurona postsináptica, el espacio sináptico? Un momento, me está sonando el teléfono y no puedo atender. Ahí estamos. El espacio sináptico es mi tía que cumplió años y le dejé un mensaje, pero bueno, la llamaré después. Entonces, les hablaba que había dendritas, ¿sí?, que se comunicaban, que una con la vesícula sináptica liberaba el neurotransmisor, que iba al receptor de la otra neurona, etc. ¿Qué pasa? Además, en esta estructura, hay estructuras mucho más chiquitas todavía, ¿sí?, que se llaman espinas dendríticas, ¿sí? ¿Esta es la dendrita? ¿Sí? ¿Esta es una dendrita? Como esta o como la de un axón, no importa, ¿sí? Hay estructuras como si fueran, para los que conocen las microvellosidades intestinales, son como plaquitas, ¿sí?, que ¿qué hacen? Imagínense si la superficie fuera solamente la línea, si la superficie fuera solamente lo que estoy señalando ahora, ¿sí? Imagínense la diferencia si la superficie está, por decirlo de alguna manera, dentada, ¿sí? ¿Esto qué hace? Aumenta la superficie de interacción, ¿no les parece? ¿Les parece o no les parece? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Resulta, a ver si se ve acá, no. Tenía otro slide más, pero no, parece que lo saqué. Entonces, estas espinas dendríticas, que son estructuras formadas por microtúbulos, filamentos y proteínas, en las dendritas, y por eso se llaman espinas dendríticas, son como honguitos al microscopio electrónico, ¿sí? Resulta, y que generan mayor superficie de interacción entre las dendritas, resulta que a veces se generan y a veces no. En ciertos procesos de aprendizaje y de memorización, por ejemplo, se generan y después desaparecen. Este es otro mecanismo de plasticidad sináptica, el de las espinas dendríticas. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso desaparece cuando terminamos la materia y pasamos a otra. Por ejemplo, con Lucy. Por ejemplo. Exactamente. Bien. Profe, perdón, usted dijo que genera mayor, me quedé ahí, ¿genera mayor? Superficie de interacción, ¿sí? Imagínate si vos tenés un serrucho sin dientes y un serrucho con dientes, ¿sí? Vos tenés un tramontina sin dientes. Ese contorno tiene una superficie. Ahora agregale dientes, tiene más superficie. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, hay más superficie para que haya neurotransmisores, para que haya receptores, etc. Interactuando con otra neurona. ¿Se entiende? Ese es otro mecanismo de plasticidad sináptica. En realidad da para mucho más, pero es interesante que lo sepan porque es conocimiento un poco más novedoso, ¿sí? Y además porque hay veces que ocurre y hay veces que no, ¿sí? En una misma célula depende del estímulo, del deseo y de ciertas... hay un montón de investigación sobre esto. Y después les voy a
compartir un párrafo de un libro donde es una base neurofuncional, ¿sí? Bien, como había alguna pregunta antes y lo habíamos hablado también, la plasticidad es un fenómeno que ocurre en el desarrollo, en la primera infancia, los primeros aprendizajes, también en la etapa adulta, ¿sí? Cuando la plasticidad implica aumento del árbol dendrítico, etcétera, puede ser que aumente el volumen de tejido también, ¿sí? Pero también para aumentar la eficiencia o la eficacia, como veíamos antes, o algo muy micro que tiene que ver con las espinas dendríticas. Bien, entonces, por todo lo que estábamos hablando e incluso razonando entre todos, podemos empezar a concluir que la experiencia permite modificar la sinapsis, posibilitando, por lo tanto, la plasticidad. Por lo tanto, el fenómeno de la plasticidad va acompañando cualquier terapia, ¿sí? Para nosotros, en nuestro caso particular, psicológica o psicoanalítica. Este es el párrafo que les quería, un par de párrafos que les quería compartir de un libro que me parece maravilloso, que les comenté creo la clase pasada, se llama A cada cual su cerebro y el subtítulo es justamente Plasticidad neuronal e inconsciente. Está en las páginas 19 y 20 estas citas. Lo hicieron François Sermet y Pietro Magistretti. No me acuerdo cuál de los dos era ahora el psicoanalista y cuál el biólogo. Y fíjense qué interesante, lo estamos leyendo, pero también se lo voy a leer. Así va por distintas vías. El fenómeno de la plasticidad demuestra que la experiencia deja una huella en la red neuronal, al tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de información. Es decir que, más allá de lo innato y de cualquier dato de partida, lo que es adquirido por medio de la experiencia deja una huella que transforma lo anterior. La experiencia modifica permanentemente las conexiones entre las neuronas y los cambios son tanto de orden estructural como funcional. El cerebro es considerado entonces como un órgano extremadamente dinámico que en permanente relación con el medio ambiente por un lado y con los hechos psíquicos o los actos del sujeto por el otro. Son re biopsicosociales estos muchachos, ¿no? La plasticidad demuestra que la red neuronal permanece abierta al cambio y a la contingencia, modulable por el acontecimiento y las potencialidades de la experiencia que siempre pueden modificar el estado anterior. Esto es como para responder la pregunta que se hacía nuestra amiga Lucy. Todo esto que vimos, desde los canales de potasio hasta la espina dendrítica, tiene que ver con esto. ¿Está? Y con todo lo que hablamos entre todos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Las circunstancias en las cuales se habilita y se posibilita la plasticidad sináptica, que tiene que ver con el aumento del orden dendrítico, cantidad de conexiones neuronales o mejora en el rendimiento, esas mejoras neuroquímicas, ¿sí? Y tiene que ver con reestructuración del psiquismo, como estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces, la experiencia de aprendizaje, podemos decir con Kandel, de hecho lo dice Kandel en realidad, ¿sí? Nosotros nos colgamos del moñito de Kandel para decirlo, promueve una mayor eficacia en el funcionamiento neuroquímico de las conexiones sinápticas, ¿sí? A partir de las cuales además se pueden generar nuevas condiciones, nuevas interconexiones. Esto se puede ampliar a lo que llamamos, esto lo van a ver, lo van a ver en clínica tal vez, creo que lo ven en clínica. Puede ampliarse al concepto de historización en lo que es la terapia psicológica y psicoanalítica, ¿sí? ¿Qué es lo que veníamos hablando? ¿Sí?
Y esto, por eso, y con esto cerramos el tema, por eso les hablaba de esta frase de Hugo Mujica, un gran filósofo argentino. Las historias solo acontecen a quienes son capaces de narrarlas, darle forma, hilvanar latidos, atar y desatar. Díganme si hilvanar latidos no tiene que ver con lo pulsional, con poner palabras y narración a lo pulsional, sin lo cual no hay material para analizar. Y analizar quiere decir justamente desatar y resignificar a través de nuevos caminos, de lo cual estamos hablando también de plasticidad sináptica. Bien, justamente 20:30, impresionante que hayamos terminado justo el tema a la hora que queríamos terminar, por lo menos que yo quería terminar. ¿Qué les pareció? Espero que les haya parecido interesante y que se empiecen a interesar más en la materia de paso. Bien, dicho esto, vamos a hacer 5 minutos de recreo nada más y vamos a pasar al contenido de la clase 4. Si tienen algunas preguntas, veo que ahí hay alguna pregunta, la dejamos coming soon para después del recreo, ¿les parece? Las 2 manos levantadas. Entonces, nos volvemos a ver 20:35, tiempo para calentar el café, el agua del mate o ir al baño. Nos vemos, gente. Hasta luego.